Estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de estadística. En este caso vamos a estar abordando el tema de números índices. Como primera aproximación, un número índice es una razón, un cociente, que se utiliza para medir los cambios relativos que se producen entre dos periodos en relación a un atributo o el elemento que estamos estudiando. Estos dos periodos pueden diferenciarse como un periodo determinado, un periodo de análisis, el periodo bajo estudio, que generalmente lo identificamos con el subíndice T, y un periodo base, un periodo original, un periodo de referencia, que lo identificamos con el elemento sub 0. ¿Sí? Vamos a decir que el periodo determinado, el periodo bajo análisis, lo vamos a identificar como sub T y el periodo base como sub 0. Las mediciones pueden estar relacionadas en general con lo que son precios, cantidades o valores. Esbozando una definición un poquito más completa, podemos decir que un número índice es una medida que nos pretende manifestar en forma cuantitativa, es decir, a través de un número, las variaciones que se producen en un atributo o fenómeno a través de un valor que va a ser típicamente representativo. Estos cambios van a darse en general a través del tiempo, pero no de forma exclusiva, sino que también pueden darse a través del espacio u otras circunstancias. Estos números índices cumplen con dos funciones claves, una función de síntesis y una función de representatividad, dado que a través de un número, que va a ser una expresión porcentual, nos va a permitir mostrar los cambios que se dieron en este atributo a través del tiempo, del espacio u otras circunstancias, como decíamos anteriormente. Podemos esbozar una especie de clasificación identificando como primera medida que los números índices pueden referirse a un único bien o elemento o pueden referirse a un conjunto de bienes o elementos, y a su vez dentro de este segundo grupo puede tratarse de índices que estén sin ponderar o ponderados. Los números índices acarrean problemas para su construcción. El primer problema que tiene que ver con ello es la elección del valor representativo, es decir, en la diapositiva anterior hablamos que tenían un valor, una función representativa y de síntesis. Entonces, ¿cuál es ese valor representativo que vamos a trabajar? Podemos pensar en valores centrales, como hemos analizado anteriormente, promedios, promedio aritmético, geométrico, armónico, podríamos pensar en un valor de mediana. Bueno, todo depende de lo que estemos analizando, a ver cuál es el valor representativo más importante para la investigación que estamos realizando. El segundo problema tiene que ver con la determinación de las ponderaciones, siempre y cuando estemos trabajando con índices ponderados. Es decir, vamos a medir cuál es la importancia relativa de cada valor que integra la serie de datos a los efectos de la construcción del índice. El tercer problema, y no menos importante, al contrario, muy importante, tiene que ver con la elección del periodo base, que como adelantábamos es el punto de referencia a partir del cual vamos a medir el cambio de situación. Vamos a decir cómo varió un determinado elemento o atributo a través del tiempo, desde un periodo base hasta llegar a un periodo determinado, el periodo sub T, que es el periodo bajo análisis. Entonces, el periodo base implica el punto de partida. Entonces es muy importante que esa base esté definida correctamente. Y finalmente la selección de la serie, es decir, cuáles van a ser los elementos que va a abarcar la construcción del número índice. ¿Vamos a poder tomar todos los elementos que corresponden al estudio o solamente una parte? Es decir, ¿vamos a poder hacer un censo o una muestra? Los números índices se simbolizan indistintamente de dos maneras. Podemos decir que el número índice lo identificamos con la I mayúscula y vamos a poner luego como subíndice entre paréntesis. Primero identificado el periodo base y luego del punto y coma el periodo bajo estudio, ¿sí? Y esto se lee el índice para el periodo X, ¿sí? Para el periodo sub T, con base en el año que corresponda. Es decir, se lee indicando el índice, luego el periodo y finalmente la base. Otra forma de manifestar lo mismo es simbolizar el índice con la letra I mayúscula, como subíndice el periodo base y como superíndice el periodo T bajo estudio. Entonces, no hay un índice que sea mejor que otro en sí mismo, sino que en función de la problemática que estemos trabajando, habrá que saber elegir uno u otro
para poder llegar a resultados más representativos. Vamos a empezar a analizar los índices simples. Los índices simples miden el cambio relativo de un único elemento o variable económica entre dos periodos, ¿sí? Fíjense que lo único que va a estar trabajando es el cociente entre el precio, la cantidad o el valor en un periodo dado con respecto al precio, cantidad o valor correspondiente al periodo base. Pero siempre ese precio, cantidad o valor va a estar referido a un elemento, ¿sí? O una variable económica. Y vamos a ver cómo evolucionó desde el periodo base hasta el periodo T. Son bastante sencillos de calcular. Fíjense que un índice de precio implicaría ser el cociente entre el precio para el periodo bajo análisis sobre el precio del periodo base, y luego le agregamos el aditamiento por 100 porque siempre los números índices los vamos a estar expresando en porcentaje. Un índice de cantidad simple sería el cociente entre la cantidad para el periodo bajo análisis sobre la cantidad para el periodo base por 100 para dejarlo expresado en porcentaje, y un índice de valor sería el cociente entre el precio por cantidad para el periodo bajo estudio sobre el precio por cantidad para el periodo base, también multiplicado por 100 para mostrar el efecto porcentual. La principal y gran desventaja que suelen tener estos índices simples, que claramente son fáciles de obtener y de calcular, es que solo se refieren a un elemento individual y con frecuencia lo que necesitamos es medir los cambios para un grupo de elementos, no para uno solo. Por tal motivo, avanzamos un poquito más y llegamos a los índices de tipo compuestos. Los índices compuestos nos van a medir el cambio relativo, ya sea en precio, cantidad o valor, pero ya no para un único elemento, sino para un conjunto de elementos. Entonces, para obtener un índice compuesto de precios o cantidad, simplemente se pueden sumar los precios o cantidades de los distintos elementos para el periodo dado y para el periodo base para después compararlos. En esta primera aproximación vamos a tratar con índices no ponderados. Luego avanzaremos con índices ponderados, ¿sí? Entonces, uno de los índices propuestos para este grupo de índices que son los compuestos es el índice agregativo aritmético. Fíjense lo que hace el índice agregativo aritmético. Suma, para el caso de los precios, todos los precios del conjunto de elementos para el periodo T y lo divide por la suma de todos los precios de los elementos para el periodo base. Y obviamente siempre lo multiplicamos por 100 para luego expresarlo en porcentaje. Si fuera un índice de cantidad, lo que haremos es sumar las cantidades de todos los elementos en el periodo bajo análisis y luego dividirlo por la cantidad de todos estos elementos en el periodo base sumados, ¿sí? Son sumatorias, multiplicado por 100. Y finalmente el índice de valor lo que hace es tomar la sumatoria del valor de cada uno de los elementos en el periodo bajo análisis y dividirlo por el valor de cada uno de los elementos en el periodo base multiplicado por 100. Claramente la ventaja que tiene esto es la facilidad de construcción e interpretación. Más allá de que tenemos que hacer una sumatoria, no es nada complejo. Pero esto está sujeto a errores si no existe homogeneidad en la importancia relativa de los artículos. ¿Qué significa esto? Piensen en un índice de precios para entenderlo enseguida. Si estamos sumando el precio de el pan, la carne, la leche y el televisor LED de 29 pulgadas, ¿sí? Evidentemente el peso, la importancia relativa de cada uno de ellos no es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando el peso o la importancia relativa es disímil, bastante diferente, entonces estos índices están sujetos a errores y van a quedar sesgados. Vamos a analizar un pequeño ejemplo, que es el ejemplo número 1, ejercicio número 1 también de la guía de trabajos prácticos. Decía, se indican a continuación los precios de ciertos ítems durante los años 2013 a 2018. Y fíjense que tenemos para el año 2013 y para el 2018 el precio del artículo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Qué podría ser? El pan, la leche, las galletitas, la harina, las manzanas y el precio del cemento. ¿Sí? 6 artículos, los que ustedes quieran, distintos. Entonces tenemos el precio de cada uno de ellos. Y nos dice, hallar los siguientes índices de precios para el 2018 con base en el 2013. Y primero que nos pide es el agregativo aritmético, es decir, el que estamos trabajando hasta el momento.
Entonces, recordamos la fórmula general, estamos en los índices de precio, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer el cociente entre la sumatoria de todos los precios para el periodo T, para el periodo bajo estudio, sobre la sumatoria de todos los precios para el periodo base. Si esto lo aplicamos al caso en particular, vamos a decir que el índice de precios para el 2018 con base en el 2013, ¿sí? Esto es lo que le decía hace unos instantes, cuando le decía, la lectura del índice es la siguiente. Se menciona el índice de precios, luego se nombra el periodo bajo análisis, el 2018, y luego el periodo base. Se dice, el índice de precios para el 2018 con base en el 2013 va a ser igual. Entonces, el cociente que surge será la sumatoria de todos los precios del periodo bajo análisis, que es el 2018, sobre la sumatoria de todos los precios para el periodo base, léase 2013. Entonces haremos, para el periodo bajo análisis, 2018, sumamos los precios del artículo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es decir, 12 más 8 más 17 más 350 más 3 más 90. Entonces, la sumatoria de todos esos precios me da 480. Y luego vamos a sumar los precios para esos mismos ítems, esos mismos artículos, pero para el año base. 10 más 9 más 15 más 300 más 4 más 80. Quiere decir que 418 es el denominador. Del cociente entre 480 y 418, fíjense que redunda 1,1483. Ese es el cálculo del índice. Entonces, si el índice nos da 1, significa que el numerador es igual al denominador. Entonces significaría que no hubo cambios. Todo lo que exceda a 1 en el índice, cuando calculemos y nos dé 1, y un poquito más, todo eso que exceda será un aumento. Y si es menos de 1, habrá que hablar de una disminución. Entonces, en este caso, como nos dio 1,1483, significa que está por encima de 1, que implicaría que no hubiese habido cambios. Por lo tanto, la interpretación, que siempre va a estar aquí también, recuerden que no es solo el cálculo, sino que tenemos que darle la respuesta a quien nos encargó esta investigación, tenemos que decir que el precio de los ítems aumentó. ¿Cuánto aumentó? Un 14,83%. Esa es la variación. 1 hubiese sido si no hubiese habido cambios. Si me dio 1,14, todo lo que exceda de 1 quiere decir un aumento. Y todo lo que se haya reducido de 1 hubiese implicado una reducción. Entonces, en este caso, que hay un exceso sobre 1, vamos a decir, hubo un aumento de 14,83% desde el año base, que es el 2013, hasta el año 2018, que es el año bajo análisis. Siguiendo con la propuesta de índices compuestos, vamos a estar trabajando con el índice promedio aritmético de relativos. Dentro de este grupo de índices también existe el índice promedio geométrico de relativos y el índice promedio armónico de relativos. Aquí vamos a trabajar solamente con el índice promedio aritmético de relativos, ¿sí? Si trabajaríamos con índices de precios, el índice de precio implicaría un paso inicial que sería calcular estos relativos, en este caso relativos de precios. ¿Qué es un relativo de precio? Es el cociente entre el precio para el periodo determinado sobre el precio para el periodo base, ¿sí? Entonces, para cada uno de los artículos voy a calcular su relativo, es decir, su precio en el periodo bajo análisis sobre su precio en el periodo base. Y entonces, para calcular el índice, una vez que cumplí con este paso preliminar, voy a hacer la sumatoria de estos relativos de precio sobre n, siendo n la cantidad de artículos para los cuales le hemos calculado los relativos. Y la multiplicación por 100 es para la expresión en porcentaje, como siempre, ¿sí? Para afianzar un poquito, pensemos en los relativos de cantidades. Haría el cociente entre la cantidad para el periodo bajo análisis sobre la cantidad para el periodo base, repetiría el procedimiento para cada uno de los ítems y luego, con este paso preliminar cumplido, lo que haría es la sumatoria de estos relativos de cantidad sobre n cantidad de ítems, artículos, elementos. Y para el índice de valor haría exactamente lo mismo, calcularía cada relativo de valor como el cociente entre el valor para el periodo bajo estudio sobre el valor para el periodo base,
Una vez que hago esto para todos los elementos, hago la sumatoria de estos relativos de valor y divido por n cantidad de artículos. Siempre voy a ponderar por 100 a los efectos de mostrarlo en porcentaje. Beneficios, ventajas, ¿sí? Es fácil de construir e interpretar. Ahora vamos a hacer un ejemplo y van a ver que más allá de que hay que hacer un cálculo preliminar, es bastante sencillo de hacerlo. Y el hecho de trabajar con relativos, fíjense que es el cociente entre un precio, una cantidad o un valor en un periodo sobre el periodo base, implica la desaparición del problema de la unidad de medida. Ahora bien, este tipo de índices, al trabajar con promedio aritmético, está fuertemente afectado por los valores extremos, como ya sabemos por la característica del promedio con el que estamos trabajando. Vamos a analizar el ejemplo número 1, ejercicio número 1, que estuvimos charlando hace un ratito con otro índice. Teníamos los precios de ciertos ítems durante los años 2013-2018. Recordamos eran 6 ítems, que le habíamos puesto un ejemplo a cada uno. Y decíamos, hallar los siguientes índices de precios para el 2018 base 2013. Habíamos hecho un índice anteriormente, ahora nos pide hacer el promedio aritmético de relativos. Entonces, como decíamos, primer paso implica la realización de los relativos de precio. ¿Qué es un relativo de precio? Era el cociente entre el precio para el periodo bajo estudio sobre el precio para el periodo base para cada uno de los elementos o artículos o ítems, en este caso, que integran la construcción del índice. Entonces, calcularemos como paso preliminar los relativos de precio. Entonces haremos para el ítem 1, el precio en el 2018, 12, sobre el precio en el 2013, 10, el relativo del precio, que es el cociente, nos da 1,20. Para el artículo 2, el precio en el 2018, 8, sobre el precio en el 2013, 9, el cociente relativo de precio nos da 0,889. Este procedimiento lo repetimos para los 6 artículos, de manera tal de obtener el relativo de precios para cada uno de los 6 elementos. Una vez que hice este cálculo preliminar, procedo a calcular el índice. Fíjense que el índice de precios para el 2018 con base en el 2013 va a ser la sumatoria de los relativos de precio, 1,20, 0,889, más 1,133, más 1,167, más 0,75, más 1,125, la sumatoria de los 6 relativos, sobre n, siendo n la cantidad de artículos, es decir, la cantidad de relativos que calculé, 6. Entonces, 6,264, que es la sumatoria, que es el numerador del número índice, sobre 6, me da 1,044. Entonces, la interpretación me va a decir, en este caso, que el precio de los ítems desde el 2013, que era el año base, hasta el 2018, que es el año bajo estudio, tuvo un aumento de un 4,4%. Fíjense que ese valor es lo que excede de 1 en el número índice. Los índices compuestos ahora pueden plantearse de una forma más superadora pensando en índices compuestos ponderados. Un índice compuesto ponderado parte de la premisa global de decir, considerar el peso de cada elemento en el índice, ¿sí? Este peso de cada elemento tiene que tener en cuenta 3 cuestiones, 3 aspectos. La naturaleza, el momento y la forma, ¿sí? La naturaleza implica pensar en que tenemos que buscar un atributo que me refleje la importancia relativa de cada elemento del índice. Habitualmente se suele tomar un atributo que está obviamente relacionado con la cuestión en estudio. Y se utilizan para estas ponderaciones también promedios o valores representativos de este atributo correlativo. ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos trabajando con precio, habitualmente se busca un atributo que esté relacionado, por ejemplo, la cantidad. El segundo aspecto a considerar es el momento, ¿sí? La ponderación. Si seguimos con nuestro ejemplo, queremos un índice de precio, utilizamos la cantidad, ¿sí?, para ponderar. Entonces, el momento de esa ponderación, de esas cantidades que utilizamos para medir el peso relativo de cada uno de los precios, serán las cantidades del periodo de análisis, del periodo bajo investigación, del periodo sub T, serán las ponderaciones del periodo base, las cantidades del periodo base,
O también podría pensarse en alguna cuestión que integre tanto el periodo de análisis y el periodo base, ya sería algo un poco más complejo. Y finalmente tenemos que tener en cuenta la forma de estas ponderaciones. La forma de estas ponderaciones sería utilizando valores de la variable, en las unidades de estas variables que estamos utilizando para ponderar, o bien utilizar relativos calculados de la forma que estuvimos estudiando hasta hace unos instantes. Los índices compuestos más conocidos son los de las PER, ¿sí?, en el cual la ponderación se plantea en función del momento del periodo base. ¿Se acuerdan que uno de los aspectos importantes de la ponderación era el momento? Bueno, para las PER, ¿sí?, que planteó estos índices, él considera que las ponderaciones se hacen teniendo en cuenta el periodo base. Vamos a pensar en un índice de precio. Fíjense lo que hace el índice de precio según las PER. Dice, un índice de precios genéricamente para un periodo T, que es el periodo bajo estudio, bajo análisis, con un periodo base, simbolicémoslo 0, va a decir que el índice de precios va a ser el cociente entre la sumatoria de cada uno de los precios en el periodo bajo análisis, pero ponderado por la cantidad del periodo base. Y el denominador va a implicar la sumatoria de cada uno de los precios en ese periodo base por la cantidad en el mismo periodo base. Y luego, como ya sabemos, la expresión de multiplicación por 100 implica luego mostrar el índice en porcentajes o la variación en porcentajes. Pensemos en un índice de cantidad. Un índice de cantidad genéricamente para un periodo T con base en 0 va a ser igual al cociente entre la sumatoria de cada una de las cantidades en el periodo bajo análisis, en el periodo T. Y la PER va a decir, la vamos a ponderar esas cantidades para ver el peso relativo de cada una de ellas. Utilizamos un atributo correlativo, por ejemplo el precio. Pero el precio que utilizamos no es el del periodo T, sino es el del periodo 0, el periodo base. Y lo vamos a dividir por la sumatoria de las cantidades para el periodo base y nuevamente para medir la importancia relativa ponderamos por el precio del periodo base. Alternativamente hay una propuesta planteada por Pasch donde la ponderación se hace en función del momento del periodo bajo análisis, ¿sí? Pasch dice, no estoy de acuerdo con ponderar con el periodo base, tenemos que ponderar con el periodo actual, con el periodo bajo análisis. Entonces su planteo es similar, pero con un cambio bastante importante. Dice, el índice de precios también va a ser ponderado como el de las PER, ¿sí?, para el periodo T, con base en un periodo 0, ¿sí?, genéricamente, vamos a decir que es el cociente entre la sumatoria de los precios para el periodo bajo análisis, para el periodo T. Y acá los vamos a ponderar para medir el peso relativo de cada uno de esos precios. Para medir el peso relativo de cada uno de esos precios. Utilizamos, por ejemplo, las cantidades para la ponderación. Y Pasch plantea, no quiero como las PER la ponderación por las cantidades del periodo base, sino que prefiero ponderar con las cantidades para el periodo bajo análisis, las cantidades para el periodo T. Y en el denominador haremos la sumatoria de los precios para el periodo base, nuevamente ponderados por las cantidades para el periodo bajo análisis. Fíjese que la ponderación de Pasch, a diferencia de las PER, no es con las cantidades del periodo base, sino con las cantidades del periodo T, del periodo bajo análisis. Tratemos de afianzar esto analizando el índice de cantidad, que tiene el mismo razonamiento. El índice de cantidad para un periodo T con base en el año 0 va a ser igual al cociente entre la sumatoria de las cantidades para el periodo bajo análisis y ahora la vamos a ponderar, la vamos a multiplicar por algo. ¿Por qué la vamos a ponderar? Por un atributo que sea relativo a las cantidades, por ejemplo el precio, ¿sí? Y fíjense que vamos a tomar acá la disyuntiva, precio del periodo bajo análisis o precio del periodo base. Para Pasch, recordamos que siempre pondera con el momento del periodo bajo análisis. Por eso la ponderación en el numerador es por los precios del periodo T. Y esto mismo lo replica en el denominador.
decimos que el denominador será la sumatoria de las cantidades para el periodo base, van a estar ponderadas, vamos a utilizar el precio para ponderar las cantidades, y recordamos que para Pasch las ponderaciones se hacen con el momento del periodo de análisis, por eso la ponderación es por precio sub T, por el precio del periodo bajo estudio. Existen ciertas críticas que se les hacen a estos índices, ¿sí? Y están basados en la teoría económica. Con las nociones que conocemos de la teoría económica, podemos recordar que cuando existen aumentos en los precios, ¿sí? La tendencia general, en general, lo que se tiende a hacer es bajar la cantidad de esos elementos, ¿sí? Dado que esos elementos, al haber sufrido un aumento, lo que se hace es tratar de sustituirlos por otro, en tal medida de que se pueda mantener aproximadamente el mismo nivel de vida, el mismo estándar de vida que se venía teniendo. Si el precio de un artículo sube, la cantidad de ese artículo tiende a disminuir, ¿sí? Y se va a tratar de reemplazar esa cantidad por la cantidad de otro artículo, ¿sí? Entonces, en función de este concepto de la teoría económica, la crítica que recibe el índice de las PER es que su numerador, teniendo en cuenta esta cuestión, va a quedar aumentado de lo que sería en la realidad y por lo tanto el índice va a estar sobredimensionado. Va a estar aumentado en relación a lo que debería ser. En cuanto al índice de Pasch, la crítica se centra en el denominador. Y en el denominador, bajo el concepto que estuvimos charlando, también implica que este denominador quede aumentado y por ende el índice, al tener el denominador aumentado, me va a mostrar un índice total que va a estar disminuido de lo que debería ser en realidad. Como alternativa aparece el índice de Fisher. El índice de Fisher no es más que la media geométrica del índice de las PER por el índice de Pasch, ¿sí? Están las críticas al índice de las PER. Las PER pensaba que las ponderaciones se deberían hacer teniendo en cuenta el periodo base. Pasch pensaba que las ponderaciones se tenían que hacer pensando en el periodo bajo estudio. Entonces Fisher propone algo más superador diciendo, bueno, ¿por qué no buscamos un punto intermedio? Para ese punto intermedio planteó entonces una media geométrica, ¿sí? Entre ambos índices, entre el índice de las PER y el índice de Pasch. Entonces fíjense que el índice de Fisher para un periodo T con base en el año 0 implica la raíz cuadrada de el índice de precios de las PER por el índice de precios de Pasch, ¿sí? Al hacer la raíz cuadrada de estos dos elementos estamos hablando de una media geométrica. Y lo mismo con las cantidades. El índice de cantidades para el periodo T con base en el año 0 implicará la raíz cuadrada de el producto entre el índice de cantidades de las PER por el índice de cantidades de Pasch. Vamos a analizar un ejemplo que es el número 1, ejercicio 3. Los siguientes datos están referidos a diversos productos elaborados por una fábrica textil. Y tenemos líneas de productos A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Piensen en camperas, suéter, bufandas, gorritos de lana, guantes y poleras. ¿Sí? 6 productos distintos. Y tenemos el precio y la cantidad para el año 2017 y para el año 2018. Considerando que se quieren analizar las diferencias producidas en el año 2018 con relación al periodo 2017. Determinar, en el punto 3 específicamente, nos dice los índices de precios de las PER, Pasch y Fisher. Entonces, recordemos un poquito que el índice de las PER nos decía que vamos a trabajar con índices de precio, que es lo que nos pide la consigna, esta consigna en particular. Luego tienen en otro inciso los índices de cantidades para analizar. El índice de las PER de precio nos pedía el cociente entre la sumatoria de los precios para el periodo bajo estudio por las cantidades del periodo base sobre los precios del periodo base por las cantidades del periodo base, ¿sí? Fíjense que las ponderaciones se hacen con los momentos del periodo base. En este caso, como es un índice de precios, utilizamos las cantidades para ponderar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que plantear para cada uno de los productos A, B, C, D, E y F, que le pusimos un ejemplo hace unos instantes, vamos a tener que plantear la multiplicación que nos pide en el numerador y la multiplicación que nos pide en el denominador para luego,
sumar todas estas multiplicaciones, ¿sí? Vamos a ver cómo haríamos. Focalicemos en el numerador, que nos dice la sumatoria de los precios para el periodo T, que sería el año 2018, por cantidades del periodo base, que sería el año 2017. Hacemos una columna auxiliar y decimos los precios del año 18 para el caso del producto A. Precio del 2018, 21. Por cantidad del 2017, 1050. Eso nos da 22.050. Seguimos con el producto B. Precio del 2018, 36. Por cantidad del 2017, 1250. Eso nos da 45.000. Precio del 2018 por el producto C, 34. Por cantidad del 2017, 1300. Eso nos da 44.200. Y así continuamos con el producto D, E y F. La sumatoria de estos productos que hemos calculado nos da 312.190 y será el numerador del índice de las PER. Vamos a avanzar con el denominador. El denominador nos dice la sumatoria de los precios para el periodo base por la cantidad para el periodo base. En nuestro ejemplo serían los precios para el 2017 por las cantidades para el 2017. Entonces haremos el precio del 2017, 10 para el producto A. Por la cantidad para el 2017, 1050 para ese mismo producto, nos da 10.500. Para el producto B, el precio en el 2017, 12, por la cantidad en el 2017, 1.250, nos da 15.000. Para el producto C, 14, precio en el 2017, por cantidad en el 2017, 1.300, redundan 18.200. Y así completamos para el inciso línea de producto D, E y F. La sumatoria de todas estas multiplicaciones que hemos hecho nos da 168.950 y eso será el denominador del índice de las PER. Una vez que tenemos el numerador y el denominador, que insisto, primero hacemos la multiplicación para cada elemento y después sumamos, ¿sí? Ojo con eso, vamos a llegar a que el índice de precios nos da 1,8478. Entonces, la interpretación nos diría algo así como: los precios de los productos de las distintas líneas aumentaron, está por encima de 1, un 84,78% desde 2017 a 2018, considerando que se mantienen las mismas cantidades de 2017. Esto es importante, porque la ponderación la hacemos con el año base, producto del que estamos trabajando con las PER. O sea que el aumento de los precios, según este índice, es de un 84,78% desde el 2017, año base, a 2018, periodo T. Vamos a ver qué plantearía el índice de Pasch. El razonamiento sería similar, pero la ponderación la haría con el año del periodo bajo estudio, es decir, con el 2018. Entonces el numerador de Pasch sería la sumatoria de los precios del 2018 ponderados por las cantidades de ese mismo año, del 2018. Y el denominador sería la sumatoria de los precios del 2017 por las cantidades del 2018. Las ponderaciones las hace siempre con el periodo T bajo análisis. Entonces, hacemos dos columnitas adicionales, ponemos lo que necesitamos para el numerador y para el denominador para armar nuestro cuadro de trabajo y decimos que en el numerador necesitamos la ponderación de precio 2018 por cantidad de 2018. Entonces, para el artículo A vamos a hacer precio 2018, 21, por cantidad 1200, 25.200. Para el producto B, precio del 2018, 36, por cantidad del 2018, 1300, 46.800. Vamos con el artículo C, precio del 2018, 34, por cantidad del 2018, 1150. Eso nos da 39.100 y esto lo extiendo hasta el artículo D, E y F para luego hacer la sumatoria y obtener el numerador de Pasch que nos da 330.380. Vamos ahora a completar el cuadrito de trabajo con lo que necesitamos para poder obtener el denominador. Precio del 2017 por cantidad del 2018. Y vamos uno por uno con cada uno de los productos completando esta multiplicación. Vamos con el producto A. Precio del 2017, 10. Cantidad del 2018, 1.200. Total, 12.000. Vamos con el artículo B. Precio del 2017, 12. Por cantidad del 2018, 1.300. Esto nos da 15.600. Vamos con el artículo C.
precio del 2017-14 por cantidad del 2018 1150, esto nos da 16.100. Repetimos procedimiento para la línea D, E y F y ya hacemos la sumatoria obteniendo 180.940 que lo trasladamos como denominador de Pasch. Haciendo el cociente numerador sobre denominador, llegamos a que el índice de Pasch nos da 1,8259. Entonces, la interpretación sería que los precios de los productos de las distintas líneas aumentaron, el índice nos da por encima de 1, ¿y cuánto aumentaron? Un 82,59% desde el año base 2017 al 2018, que es el año bajo estudio. Y acá estamos considerando como ponderaciones las cantidades del 2018. ¿Sí? Fíjense que si bien nos dan en el mismo sentido el índice de las PER y de Pasch en cuanto al aumento, ¿sí? Fíjense que no dan exactamente lo mismo porque las ponderaciones son teniendo en cuenta para las PER las cantidades del año base y para Pasch las cantidades del periodo bajo análisis. Vamos a la propuesta de Fisher que plantea la media geométrica de ambos índices anteriores. Entonces haremos para Fisher el índice será la raíz cuadrada de el índice de precios de las PER, que daba 1,8478, por el índice de precios de Pasch, 1,8259, la aplicación de la raíz cuadrada en esa multiplicación, fíjense que nos da 1,8368. Para Fisher, los precios de los productos de las distintas líneas aumentaron un 83,68% desde el 2017 al 2018. Fíjense que este índice se encuentra en el medio de lo que nos dio el índice de las PER y el índice de Pasch, y es razonable, dado que Fisher está planteando una media geométrica. Avancemos ahora con las condiciones matemáticas de un número índice. La primera de ellas plantea lo siguiente, la reversibilidad con respecto al tiempo, y su enunciación dice: un índice correspondiente al periodo t con base en el periodo 0 debe ser la inversa de un índice para el periodo 0 con base en el periodo t. Dicho de otra forma y simbólicamente, podríamos decir que el índice para el periodo t con base en 0 multiplicado por el índice para el periodo 0 con base en el periodo t debería ser igual a 1. Esta es la condición que nos está planteando esta reversibilidad con respecto al tiempo. Un índice que cumpla con esta condición va a estar menos afectado por la elección de la base, que habíamos dicho que era un problema importante para la construcción del número índice. Y de esta condición podemos analizar el error de inversión en el tiempo, que estaría dado por este error calculado de la siguiente manera. El índice para el periodo t con base en 0 multiplicado por el índice para el periodo 0 con base en t menos 1, ¿sí? Me estaría dando este error de inversión en el tiempo. ¿Y para qué podíamos calcular esto? Para analizar lo siguiente. Si este error de inversión en el tiempo es pequeño, entonces el índice no va a estar fuertemente afectado por la elección de la base, que dijimos es un problema clave a la hora de la construcción del índice y también lo será a la hora de interpretarlo y darle un sentido. En cambio, si este error no fuera tan pequeño, hay que tener mucho cuidado con la elección de la base y esta no se va a poder mantener mucho tiempo porque tenemos el riesgo de que vaya perdiendo actualidad. La segunda condición, que es la de circularidad, surge por generalización de la condición de reversibilidad en el tiempo. Y fíjense lo que hace. El índice para el año 1 con base en el año 0, por el índice para el año 2 con base en el año 1, por el índice para el periodo 3 con base en el año 2, y así seguimos siempre hasta llegar por el índice para el año t con base en el año t-1. Fíjense que cada año voy moviendo la base, ¿sí?, a un año anterior del periodo bajo estudio. Y luego todo esto multiplicado finalmente por el índice para el año 0 con base en t, ¿sí?, va a ser igual a 1. ¿Sí? Y ahí está la generalización de la condición matemática de reversibilidad en el tiempo, que se visualiza a través de esta condición que es la de circularidad. Una tercera condición matemática tiene que ver con la reversibilidad de los factores. Y dice, si en un índice de precios ponderado por cantidades se permutan los precios por las cantidades y se multiplican ambos índices,
debe resultar el cociente del valor del consumo en el periodo T dividido por el valor del consumo en el periodo base. También esta condición puede entenderse de otra manera. Si en un índice de precios con ponderaciones de cantidades decía inicialmente, también podría ser y viceversa, dice. ¿Qué significa? Si en un índice de cantidades con ponderaciones de precio. Sigue diciendo, se permutan precios por cantidades y viceversa. Si lo tomamos a la viceversa, como dijimos, si en un índice de cantidades ponderado por precio, acá habría que permutar cantidades por precio. Y se multiplican ambos índices, igualmente debe resultar el cociente del valor del consumo en el periodo T dividido por el valor del consumo en el periodo base. ¿Sí? En definitiva, lo que quiere hacer esta condición matemática es tratar de descomponer el efecto de cada uno de los elementos. Es decir, se requiere separar mediante los índices el efecto de la variación de los precios, por un lado, del efecto de la variación de las cantidades por el otro. Vamos a ver cómo se verifica esto. Los índices de las PER y PASH no satisfacen esta condición, pero sí lo hace el índice de Fisher. Y ahí tenemos la demostración. Fíjense que la condición empieza diciendo, y nos vamos a quedar con lo que empieza diciendo y no con el viceversa. Si en un índice de precios con ponderación de cantidades, ¿sí? Un índice de precios ponderado por cantidades. Si pensamos en el índice de Fisher, ¿sí? El índice de precios de Fisher está dado por el primer término que tenemos ahí simbólicamente. Recuerden que Fisher era la raíz cuadrada del índice de precios de las PER por el índice de precios de PASH. Ahora dice la condición, se permutan los precios por cantidades, o sea, en lugar de plantear un índice de precios, planteemos un índice de cantidades. Entonces fíjense que lo que hacemos es plantear el índice de cantidad de Fisher, que va a ser la raíz cuadrada de el índice de las PER por el índice de PASH de cantidades. Y me dice, y se multiplican ambos índices, fíjense que ahora tenemos el índice de precio de Fisher por el índice de cantidad de Fisher. Dice, debe resultar, bueno, hasta ahí hicimos lo que había que hacer, que era tomar el índice de precio ponderado por cantidad, le permutamos los precios por la cantidad para armar un índice de precios y un índice de cantidad y los multiplicamos, ¿sí? Y ahora me dice, debe resultar el cociente del valor del consumo en el periodo T dividido por el valor del consumo en el periodo base. Vamos a ver un poquito este desglose que está verificado a continuación. Una vez que hicimos el planteo, fíjense lo que pasa y ahí estamos anulando algunos términos. Pensemos que el índice de precio de Fisher por el índice de cantidades de Fisher, ¿sí? Podemos pensarlo como una única raíz cuadrada, dado que podemos poner todos los términos que se están multiplicando como el radicando de la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, fíjense que el término sumatoria de precios de T por cantidad del año base, ¿sí? Que es el numerador del índice de precios de las PER, ¿sí? Que está tachadito con la línea roja. Se repite en el denominador, ¿sí? Del índice de cantidades de PASH, donde hace sumatoria de las cantidades del año base ponderados por los precios del año T, que es el otro término que está tachadito con la línea roja. Entonces, esos términos, como uno está en el numerador y el otro en el denominador, se pueden simplificar. Y lo mismo nos va a pasar con el denominador del índice de precios de PASH, que está tachadito en amarillo. Fíjense, sumatoria de precios de 0 por cantidad sub T. Y el numerador del índice de cantidad de las PER, sumatoria de cantidad de T por precio de 0. También está tachadito en amarillo. Uno en el numerador, otro en el denominador, se cancelan, se simplifican. Entonces, ¿sí? Lo que vamos a llegar finalmente es a obtener el índice de valor dado por, vamos a la expresión final, que dice la sumatoria de los precios de T por la cantidad de T sobre la sumatoria de los precios de 0 por cantidad de 0. Eso que tenemos ahí, y volvemos a la definición, vamos a ver lo que debería resultar, que es el resultado que obtuvimos. Dice la condición, debe resultar el cociente del valor. El cociente es la división. Hasta ahí por lo menos vamos bien. Del valor del consumo en el periodo T, fíjense que tenemos en el numerador sumatoria de los precios para el año T por las cantidades para el año T,
es decir, el consumo para el año T, dividido por el valor del consumo en el periodo base. Quiere decir que en el denominador tendríamos que obtener el consumo del año base. Fijémonos en lo que llegamos, a la sumatoria de los precios de cero por cantidad de cero. Por lo tanto, el índice de Fisher cumple con esta condición de la reversibilidad de los factores. Desde esta condición matemática podemos calcular el error de reversibilidad de los factores a los efectos de entender lo siguiente. Si este error de reversibilidad de los factores es pequeño, entonces el índice de precios y el índice de cantidad también lo son. ¿Qué significa esto? Que también son índices solo de precios y solo de cantidades. Vamos por la negativa, a ver qué pasa. En cambio, si el error de reversibilidad de los factores que calculamos no es pequeño, y esto es lo más importante de ver, entonces existe el peligro de que el índice de precios me esté mostrando no solo la variación del precio, sino también el efecto proveniente de la relación que tiene con las cantidades, presentándome un índice distorsionado, ¿sí? Entonces, ¿para qué analizamos la reversibilidad de los factores? Para ver si el índice de precios y el índice de cantidad solamente me están mostrando lo que pasa en los precios y en las cantidades respectivamente, ¿sí? Ahora, si esta reversibilidad no es muy pequeña, entonces puede ser que el índice de precios me esté mostrando la variación de los precios, pero correlativamente con lo que pasa en las cantidades, y el índice de cantidades me esté mostrando la variación de las cantidades y también un efecto correlativo proveniente del factor de ponderación que son los precios. La siguiente condición matemática es una condición bastante sencilla, que es la de identidad. Y me dice que el índice para un determinado periodo 0 con base en el mismo año me tiene que dar igual a 1, ¿sí? Claramente. El índice para un periodo siendo la base del mismo periodo es igual a 1. Otras condiciones matemáticas tienen que ver con la homogeneidad. Esto quiere decir que el índice no debe cambiar si se modifican las unidades de las variables. ¿Sí? Si se cumple esta condición, el índice no varía si se modifican las unidades de las variables. Otra condición matemática es la de proporcionalidad y me dice que si los precios cambian en una misma proporción, entonces el índice debe cambiar en dicha proporción. ¿Sí? El índice dado para unos precios que aumentaron todos en una misma proporción o que disminuyeron todos en una misma proporción, me tienen que dar lo mismo que el índice de precios original aumentado en dicha proporción o disminuido en dicha proporción. Y finalmente la condición matemática de flexibilidad, que implica la posibilidad de variar los elementos con los que se construye el índice. Es decir, si el índice es flexible para incorporar nuevos elementos a medida que se van actualizando las definiciones y los elementos necesarios para la construcción del mismo. Hace un ratito estuvimos analizando los problemas para la construcción del número índice. Asimismo, hay problemas para su utilización. Entonces, cuando queremos utilizar e interpretar un número índice, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Primero, los cambios en los productos y la incorporación de aquellos productos nuevos que me alteran las comparaciones en periodos prolongados. Por ejemplo, si en el año base los productos que integraban la canasta de bienes eran la leche, el pan y un televisor de tubo, y pasado 10 años quiero ver la evolución de los precios de esos productos, tengo que ver que el televisor de tubo ya no va a tener un precio y voy a tener que incorporar los nuevos televisores. Entonces, cuando los periodos son prolongados y los productos se van modificando y se hace necesario incorporar productos nuevos, bueno, eso va a alterar la utilización de los números índices y vamos a tener que ver cómo hacemos para poder utilizarlos adecuadamente. El segundo problema tiene que ver con los cambios en las definiciones, que permiten la inclusión de nuevos elementos y también van a alterar las comparaciones igual que en el punto anterior. ¿Qué queremos decir con esto? Hay veces queremos analizar el consumo de cierto grupo. Entonces queremos analizar el consumo del grupo adolescente, ¿sí? Entonces, para un determinado año base tenemos todos los artículos que consumen los adolescentes. Y queremos analizar cómo evolucionaron esos precios de esos productos luego de 5 años o luego de 10 años. Probablemente
los artículos que utilicen los adolescentes hayan cambiado, que es lo que charlamos en el inciso anterior, pero también puede ser que ya el adolescente no sea la misma persona que sea antes, es decir, el grupo etario que se era considerado como adolescente puede ser que se haya ampliado, con lo cual puede ser que se incorporen nuevos elementos y eso distorsiona las comparaciones. Como otro inciso a considerar, otro problema, es la decisión de incluir o no ciertos elementos en el índice que conllevan a la incorporación de tendencias o desviaciones. En algunos momentos, que no podemos tomar todos los elementos, tenemos que tomar algunos representativos. Entonces pensamos, por ejemplo, para analizar determinada cuestión, la inclusión del teléfono celular dentro de los elementos que forman parte de la construcción del índice. ¿Es representativo o no? Quizás alguien que haya construido el índice y yo lo haya utilizado considera que sí y otro considera que no. Entonces, la inclusión, la decisión de incluirlo o dejarlo fuera, obviamente está implicando una tendencia o un desvío con respecto a la generación de este índice. Seguimos. Los hábitos y preferencias se modifican con el devenir del tiempo. No hace falta explicar mucho, ¿sí? Sabemos que los hábitos de consumo cada vez se modifican y con mayor frecuencia, con mayor rapidez, ¿sí? Lo van a analizar luego después en materias como administración de la comercialización. Los hábitos de consumo cambian, las preferencias cambian, entonces el índice va teniendo artículos que se van desactualizando, ¿sí? Y van quedando con la necesidad de que se incorporen nuevos artículos que tienen que ver con la canasta actual y no estaban considerados en la canasta anterior. Siguiente, la elección del tipo de índice en función de la importancia de los precios, de las cantidades, etc. Cuando tenemos que utilizar un índice, dijimos, no hay un índice mejor que otro, sino que un índice que se adapta mejor a una situación u otra. Entonces, en función de lo que estemos analizando, si estemos analizando precios, cantidades, etc., es el tipo de índice que tenemos que elegir. Siguiente ítem, la disponibilidad de los datos y la frecuencia de obtención de las mismas, ¿sí? Muchas veces queremos hacer índices ponderados de precios con las cantidades del periodo actual, por ejemplo, un índice de Pasch, y las cantidades del periodo actual no las tenemos en el momento, ¿sí? Sino que tenemos que esperar un tiempo. Este es otro problema para su utilización. Y finalmente, un problema que es muy importante, que nuevamente se presenta, al igual que la construcción, que es la elección del periodo base, que es un tema significativo. Fue un problema que identificamos a la hora de construir un número índice y vuelve a ser un problema para su utilización. Vamos a desglosarlo un poquito más. Entonces, vamos a analizar un poquito el tema de la elección de la base. El criterio general es que la base debe influir lo menos posible en la variación del índice. Primeras cuestiones que tenemos que considerar. El periodo base debe ser lo más normal que se pueda obtener, es decir, que no tenga variaciones que sean de tipo excepcionales. Asimismo, ya sabemos que a medida que avanza el tiempo, la base va perdiendo actualidad y por lo tanto, en función de los elementos que tenga el índice, puede ser que también vaya perdiendo utilidad. También hemos analizado que el cumplimiento de ciertas condiciones matemáticas, como la de reversibilidad en el tiempo y la de circularidad, reducen la influencia de la base. Y finalmente, podemos pensar que si no existe un periodo base adecuado, podría pensarse en generar algún tipo de promedio de más de algún periodo para reducir la incidencia de estos factores accidentales. Los índices en cadena. Los índices en cadena permiten evitar las dificultades que estábamos mencionando anteriormente, es decir, de elegir una base y que nos quede desactualizada con el paso del tiempo, y esto lo hacemos a través de la renovación anual de la base. Entonces, los beneficios son que no se encuentran afectados por el error de base, es decir, que no se desactualizan, y el segundo beneficio es que nos permite una mayor flexibilidad para modificar los elementos que integran la construcción del índice. Como vamos moviendo el periodo base, podemos adaptar los elementos que componen la canasta de bienes para el periodo base. Ahora, la dificultad que tiene es que tiene una excesiva sensibilidad a los valores extremos, cuya influencia se va acumulando, generando un alejamiento creciente en el tiempo respecto de los índices de base fija, ¿sí? Entonces, a diferencia de los índices de base fija, esta sensibilidad a los valores extremos va generando que a medida que pasa el tiempo, se produzca un alejamiento entre los índices que obtenemos de una manera y de la otra. Analicemos el ejemplo número 3 de la guía de trabajo prácticos.
Dice, obtener el índice de precio para el 2018 respecto a 2016 utilizando índices en cadena calculados sobre la fórmula de Pasch. Tenemos entonces el dato de 3 artículos, A, B y C. Por ejemplo, podría ser el pan, la harina y galletitas. Y tenemos los datos para el año 2016, 2017 y 2018 en cuanto a los precios y la cantidad de cada uno de ellos. Recordamos que el índice de Pasch lo que hacía era hacer las ponderaciones teniendo en cuenta el periodo T, el periodo bajo análisis. Entonces, el índice de Pasch para el 2018 con base en el 2016 lo vamos a desdoblar en dos índices. El índice de Pasch para el 2017 con base en el 2016 multiplicado por el índice de Pasch para el 2018 con base en el 2017. Fíjense que lo que estamos haciendo es renovar anualmente la base. De esta manera vamos a calcular primero el índice de Pasch para el 2017 con base en el 2016 y luego el segundo índice de Pasch, el índice para el 2018 con base en el 2017 y luego los vamos a multiplicar. Entonces, para el primero de los índices mencionados necesitamos en el numerador los precios del 2017 ponderados por las cantidades de ese mismo periodo. Recordemos que Pasch pondera por las cantidades del periodo bajo estudio, sobre los precios del 2016 año base ponderado por las cantidades del año 2017. Entonces armamos en nuestro cuadro de trabajo las columnas para obtener tanto numerador como denominador. De la misma manera, para el segundo índice de precios, es decir, para el del 2018 con base en el 2017, necesitamos en el numerador la sumatoria de los precios del 2018 ponderado por las cantidades de ese mismo año 2018 sobre los precios del 2017 ponderados por las cantidades del 2018. Reafirmamos nuevamente que las cantidades, las ponderaciones, se hacen en función del año T, del año bajo estudio, que en este caso es el 2018. Completamos el cuadro de trabajo, procedemos a hacer las multiplicaciones como hicimos en el ejemplo que hicimos hace un ratito y obtenemos los totales para llevarlos al numerador y el denominador de cada uno de los índices. De esta manera, para el índice de Pasch para el año 2017 con base en el 2016, tenemos que va a ser el cociente entre 170,60 y 113,90 y para el índice para el 2018 con la base renovada anualmente, es decir, que la base ya no es el 2016 sino que la hemos movido un año al 2017, el índice nos da 290,40 dividido 207,20. Entonces, en definitiva, el índice de Pasch total, realizado a través de los índices en cadena, nos da 1,4978 por 1,3370, lo que es igual a 2,0026. Si hiciéramos una comparación, calculando directamente el índice de Pasch, no a través de índices en cadena, sino de la forma original que lo veníamos analizando, diríamos que el índice de precios para el 2018 con base en el 2016 sería igual al cociente entre la sumatoria de los precios del 18 por las cantidades del 18 sobre la sumatoria de los precios del 16 por las cantidades del 18, siempre ponderando con las cantidades del año bajo estudio. Ese índice nos daría 2,0055, que es ligeramente distinto al que obtuvimos de índice en cadena. Finalmente vamos a abordar otro tema que tiene que ver con el cambio de base y empalme. La modificación de la base de un periodo a otro puede tener básicamente dos objetivos. Uno tiene que ver con utilizar un periodo base más reciente, tema sobre el cual hemos charlado hace unas cuantas diapositivas atrás, y el segundo tiene que ver con permitir que las dos series con periodos que tengan distinta base puedan ser comparables. Entonces el procedimiento implica cambiar el periodo base para un número índice, dividiendo cada uno de los índices originales entre el índice del nuevo año base. De esta manera, el índice para el periodo T, teniendo en cuenta la base nueva, va a ser igual al cociente entre ese mismo índice para ese mismo periodo, pero para la base antigua, sobre el índice antiguo de la nueva base por 100, suponiendo que 100 es la base nueva y es el año para el cual tenemos tanto la información para la serie anterior como para la serie nueva. Entonces, tengamos en cuenta
que el empalme se utiliza para poder obtener información más completa de una serie de índices sobre las cuales solo teníamos algunos de ellos, dado que algunos estaban expresados con una base anterior y algunos con una base nueva. Analicemos el ejemplo número 2 de la guía de trabajos prácticos. Dice lo siguiente: dado los siguientes índices, efectuar el empalme de las series llevando los índices a la base 2016 igual 100. Y los datos que tenemos son los siguientes. Para los años 2012, 2013, 14, 15, 16 y 17 tenemos los índices en los cuales la base está dado por el año 2012, fíjense que es igual a 100, para el 2013 104, 2014 106, 2015 110 y 2016 115. Y tenemos un nuevo índice, fíjense que la base se ha movido, ahora la base es en el año 2016 igual a 100. Fíjense que existe un año, que es el 2016, en el cual tenemos el dato del índice para la serie anterior y para la serie nueva. Ese va a ser nuestro punto de referencia, va a ser nuestro anclaje para poder empalmar la serie. Entonces, si el objetivo es, por ejemplo, determinar en la serie de la base nueva con año 2016 igual 100, queremos completar el índice para el 2015, no lo tenemos. Tenemos el dato de para ese mismo año, pero con la base 2012 igual 100. Entonces vamos a tratar de hacer el empalme de la serie haciendo la siguiente cuenta, el siguiente procedimiento. Vamos a calcular el índice para el periodo 2015 con base en el 2016, que es el que queremos completar, y va a ser igual a, según lo que vimos en la diapositiva anterior, al índice para ese mismo periodo de 2015, pero con la base anterior, ¿sí? El índice para el 2015 con la base del 2012 es de 110, y lo vamos a dividir por el índice antiguo de la nueva base. La nueva base es 100, ¿sí? Estamos hablando en el año 2016, el índice antiguo para ese mismo año es de 115. Entonces haremos 110 dividido 115 y lo multiplicaremos por 100, que fíjense que es el valor para el nuevo índice en ese año donde tenemos los dos datos. Esto nos da 95,6522 y es lo que vamos a completar en la serie que dice nuevo índice 2016 igual 100. Veamos cómo haríamos para el 2014. El procedimiento es exactamente igual. El índice para el 2014 con base en el 2016 va a ser igual al cociente entre el índice para ese mismo año 2014, pero con la base anterior, con la base antigua 2012, es decir 106, sobre el índice antiguo de la nueva base. La nueva base es 100 para el 2016, el índice antiguo con la base anterior es de 115, cuando la base era en 2012 igual 100. Entonces 106 dividido 115 por 100, que es el índice de la nueva base. Eso nos da 92,1739. Y así podemos calcular todos los otros índices que nos están faltando en la nueva serie. Es decir, para la serie que tiene la base en el 2016, completar el índice para el año 2012 y el 2013 a través de esta metodología de empalme. Asimismo, podemos completar la serie anterior, la serie antigua. No es lo habitual, habitualmente se completa la serie nueva. Pero si quisiéramos a los efectos de alguna investigación que necesitamos los elementos que conforman el índice que tiene la base en el 2012, recordamos que supuestamente el que tiene la base en el 2016 tiene los artículos o los elementos o los ítems que están más actualizados. Por eso es que preferimos siempre completar aquella serie. Pero si necesitáramos completar la serie anterior, el procedimiento es el mismo. Fíjense que lo que vamos a hacer es lo siguiente. El índice para el periodo T de la base antigua, que es lo que me está faltando, ¿sí? Que sería el valor del índice para el 2017, cuando la base era de 2012, va a ser igual al cociente entre el índice para ese año tomando la base nueva sobre el índice nuevo de la nueva base por el índice antiguo de la nueva base. A ver, vamos a ponerlo con números y vamos a ir mirando otras referencias, así lo vamos entendiendo.
El índice que nos está faltando de la serie anterior es el índice para el 2017 respetando la base antigua que es del 2012. Eso va a ser igual al cociente entre el índice para el 2017 con base en el 2016, es decir, el índice para ese periodo pero con la base nueva, ¿sí? Que es de 102, sobre el índice nuevo de la nueva base. La nueva base ahora es 2016 igual 100 y el índice de la base es 100. Entonces haremos 102 dividido 100. Y esto lo multiplicaremos por el índice antiguo de la nueva base. Es decir, si 100 es la nueva base para el 2016, en ese mismo año el índice de la serie anterior me daba un valor de 115. Entonces haremos 102 dividido 100 por 115, eso me da 117,30 y es el valor que nos permite empalmar la serie anterior. Entonces, conclusión. Más allá de estos razonamientos, notemos que si nosotros hacemos ancla, como les dije inicialmente, en el año en el que tenemos los índices para las dos series, es decir, el índice para la serie que tiene la base en el 2012 igual 100, y el índice para la serie que tiene la base en el 2016 igual 100, eso pasaba, fíjense, en el año 2016. En el año 2016 tengo el dato para las dos series, ¿sí? Entonces, para el 2016, en la serie antigua el índice era 115, para la serie nueva equivale a 100. Por lo tanto, si yo quiero completar cualquiera de los índices anteriores para empalmar la nueva serie, fíjense que en definitiva lo que estoy haciendo es una regla de 3 simple. Miremos el año el índice del 2015, que nos dio 95,6522. En definitiva, ello implicó anclarlos en ese año donde tenemos los dos datos, que era el 2016, y decimos, si para el 2016 115 de la base antigua es el equivalente a 100 de la base nueva, entonces 110, que es el valor para el 2015 de la base antigua, es el equivalente a X de la base nueva, ¿sí? Es decir, podemos plantear una regla de 3. Vamos a ver qué haríamos para el 2014, siempre anclados en el año en el que tenemos ambos datos, en el 2016. 115 de la serie anterior es el equivalente a 100 de la serie nueva. Por lo tanto, en el 2014, que tenemos el dato de 106 para la serie anterior, implica que X va a ser el equivalente en la serie nueva para ese año. Hacemos una regla de 3 y de esta misma manera también podemos sacar el índice. La forma más sencilla, más allá de esta metodología de cálculo que, bien dicho en la teoría, nos lleva obviamente a la misma conclusión. Una cuestión para recordar y para que quede bien en claro. Índices, variaciones y promedio. Primero, vamos a dejar bien en claro que el índice y la variación no es lo mismo. Cuando hablamos de conocer una variación, vamos a hacer el siguiente cálculo. La variación es igual al índice menos 1. ¿Por qué hacemos índice menos 1? Dijimos que 1 era el valor del índice que nos daría siempre que el numerador y el denominador, que esa razón vaya a ser cualquiera la forma que utilice para calcularla, fuera igual. Si el numerador es igual al denominador, quiere decir que no hubo cambios desde el periodo base hasta el periodo bajo análisis, el periodo sub t. Entonces, si yo quiero analizar la variación, diré que eso es igual al índice menos 1. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo número 1, ejercicio 1, habíamos calculado un índice de precio para el año 2018 con base en el 2013. Eso me daba 1,1483. Eso es un índice. Eso es un índice, 1,1483, el resultado de la cuenta. Ahora, si yo quiero saber la variación, ¿sí? Quiero saber cuánto aumentó o cuánto disminuyó, voy a decir el índice 1,1483 menos 1. Y eso me va a dar 0,1483, que como es positivo me está mostrando un aumento, ¿sí? Si el índice hubiese sido, por ejemplo, 0,80, cálculo del índice, si yo quiero hacer la variación, hubiese hecho 0,80 menos 1. Por lo tanto, la variación me diría menos 0,20.
Menos 0,20 me estaría diciendo que como es negativo, es la disminución. ¿Sí? Entonces, este 0,1483 luego lo expresaré como porcentaje y diré que el aumento fue del 14,83%. Como en este ejemplo de disminución que habíamos planteado, podría ser un 20% de disminución. Entonces, variación igual a índice menos 1. No es lo mismo. Cuidado si le estamos solicitando el índice o la variación. ¿Sí? Y finalmente, el tema de los promedios. Nosotros con los índices planteamos un aumento o una disminución desde un periodo base a un periodo determinado, SUTE. ¿Sí? Periodo bajo análisis, periodo base, y vemos la variación de precios, cantidades o valores en ese periodo de tiempo completo. En algunas ocasiones yo quiero sacar un promedio. Por ejemplo, si este periodo completo fuera de 5 años, como vimos en el ejemplo, puede ser que yo quiera decir, bueno, y en promedio, ¿cuánto fue la variación o el aumento o la disminución anual? ¿Sí? Entonces, cuando queramos tomar promedios y estemos trabajando con índices, el tipo de promedio representativo es el promedio geométrico, la media geométrica. ¿Sí? Entonces, el promedio va a estar dado como la raíz enésima del índice con el que estemos trabajando, siendo este valor de n la cantidad de porciones de periodos de tiempo que estemos considerando. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. En ese mismo ejemplo número 1, ejercicio 1, que resolvimos hace un tiempito, dijimos que el índice de precio para el 2018 con base en el 2013 es igual a 1,1483. Esto es desde el 2013, periodo base, hasta el 2018, es decir, que incluye 5 años. Si yo quisiera saber el promedio anual, en lugar de hacer el índice dividido 5, tendré que hacer la raíz quinta de 1,1483. Ese es el índice que corresponde, el promedio que corresponde para la utilización de los índices, el promedio geométrico, donde el radicando va a ser el índice, tal cual como está, 1,1483, ¿sí? Y la raíz enésima siendo ese n la cantidad de periodo que estoy considerando. Si yo quiero el periodo promedio anual, ¿cuántos años hay entre el 2013 y el 2018? Bueno, cuento cuántos años hay y me encuentro con que son 5. Entonces haré la raíz quinta de 1,1483. Eso me da 1,0280. Entonces podemos decir que se produce un aumento promedio anual de los precios. Es importante que tengamos en cuenta de incorporar la palabra promedio y la periodicidad. Promedio anual del 2,8% en este caso. Si tomando ese mismo índice nosotros quisiéramos decir, bueno, quiero saber el promedio mensual, entonces haré la raíz enésima de 1,1483, que era el índice, ¿sí? Y en el lugar de n voy a pensar cuántos periodos hay en ese índice, ¿sí? El índice que era del 2013 al 2018 incluía 5 años. Si yo lo quiero pensar en términos mensuales, serán 5 años por 12. Quiere decir que incluye 60 meses. Entonces haré la raíz 60 de 1,1483. Y eso me da 1,0023. ¿Bien? Por lo tanto, en este caso hablaré de un aumento de los precios promedio mensual. ¿Sí? Promedio mensual. No tenemos que olvidarnos ni la palabrita promedio ni la periodicidad. Finalmente, estos índices tienen varias aplicaciones en lo que es la carrera de contador público y licenciado en administración. Se utiliza para calcular actualizaciones, se utiliza para calcular recargos financieros, se utiliza para hacer el ajuste por inflación contable impositivo, con el cual muchos de ustedes estarán peleando en este momento, quizás algunos ya lo han pasado, algunos no, ¿sí? Sobre todo el ajuste por inflación contable, el impositivo todavía le falta un poquito, pero todos estos índices tienen aplicación directa en lo que es nuestra carrera. Algunas de esas aplicaciones las veremos en la guía de trabajos prácticos. Con esto concluimos este video, les agradezco mucho y con esto estamos concluyendo también esta última etapa de videos de la parte teórica con ejercicios también de aplicación. Espero que les haya sido de utilidad, les deseo muchísimos éxitos y quedo a disposición.